por último vamos a ver esta parte, la unicidad, ¿no? Recuerden que el teorema nos decía, debes poder descomponerlo, y no solo eso, sino que la forma en cómo lo descompones es única, salvo por el orden de los factores, ¿no? Ok. Para la unicidad, entonces, ¿qué vamos a suponer? Vamos a suponer que, primero hay que suponer que A es distinto de 0, ¿no? Es parte de la hipótesis para ver que es única. Entonces, supongamos que es distinto de 0 y que A la pudieron escribir con dos expresiones, ¿no? P1, P2 hasta PH, pero también lo pudieron escribir como un U', Q1, Q2 hasta QR. ¿Ok? Entonces, lo voy a poner acá. ¿Sí? Entonces, claramente, nosotros sabemos que A pues, es positivo o es negativo, estricto, estamos suponiendo que no es 0. Entonces, en las dos expresiones, como todos los primos, todos los PIs y todos los QJs que aparecen son positivos, primos positivos, las unidades deben coincidir, ¿no? Para que A tenga pues, el mismo signo tanto en una expresión como en otra expresión. Entonces, claramente, U tiene que ser igual a U', ¿no? Entonces, realmente lo que tenemos aquí es que esta expresión, la primera desde P1 hasta PH, es igual a Q1, Q2, así hasta QR. ¿Ok? Bien, ahora, como P1 es primo y divide a la parte derecha de esta igualdad, a la parte que voy a enmarcar en un cuadro verde, ¿qué tenemos? Habíamos visto justo un resultado que nos decía, si tienes un primo que divide un producto, entonces tiene que dividir alguno de los factores. Entonces aquí lo podemos aplicar, ¿no? P es un primo, divide la parte del recuadro verde, entonces de aquí tenemos que pues P1 debe dividir a QJ para algún J, ¿sí? Entonces vamos a suponer, sin pérdida de generalidad, que pues P1 divide a Q1, ¿no? Si no dividiera Q1, lo que podemos hacer es conmutar el producto de manera que el que divida sea el primero que aparezca, ¿no? Pero no hay mucho problema, ¿no? Vamos a suponer que P1 divide a Q1, ¿ok? Y bueno, también de manera recíproca, ¿no? Como Q1 es primo, ¿sí? Y P1 está dividiendo a Q1, entonces P1 tiene que coincidir con Q1. ¿Sí? Así nada más como una pequeña nota. P1 es un divisor de Q1 y de Q1 sabemos que sus divisores son 1, menos 1, Q1 o menos Q1, ¿sí? Pero P1 es un primo positivo, entonces por ejemplo se van estos dos casos, ¿sí? Porque también Q1 es un número positivo, y como es primo, ya vimos que el 1 no es primo, entonces este también se va. Entonces tenemos esto, que P1 divide a Q1 y P1 tendría que ser entonces Q1. ¿Sí? Esa es como la explicación de por qué tenemos esta igualdad. ¿Ok? Muy bien, entonces como esto sucede, podemos ahora simplificar. Entonces simplificando, ¿sí? Podemos hacerlo porque tenemos esta expresión, la que tengo aquí, ¿sí? Pero ya vimos que P1 es igual a Q1 y ellos son distintos de 0, entonces usamos la ley de la cancelación y los podemos quitar. Entonces simplificando, obtendríamos ahora esta expresión de P2 hasta PH es igual a Q2 hasta QR. ¿Ok? Entonces, procediendo de manera análoga,
vamos a obtener que, haciendo un razonamiento muy similar, que P2 es igual a Q2, P3 es igual a Q3, así sucesivamente, hasta que lleguemos a... bueno, esto lo podríamos seguir haciendo, ¿no? Ahora, si H fuera más pequeño que R, nos acabamos primero como los primos que están del lado izquierdo, lo de la expresión de izquierda. Sí, o sea, nos acabamos primero estos al hacer el procedimiento. Entonces, si H es menor que R, vamos a llegar a una expresión de esta forma, que 1 es igual a QH más 1, así hasta QR, ¿sí? Entonces esto nos va a implicar que, por ejemplo, QR pues divide a 1, ¿no? Pero habíamos visto que los divisores de 1 tienen que ser 1 menos 1. En este caso QR es mayor que 0, entonces tendría que pasar que QR es igual a 1, ¿no? Pero esto es una contradicción. ¿Por qué? Porque QR es un primo y habíamos visto que el 1 no es primo. ¿Ok? Entonces, como esta contradicción viene de suponer que H es más chico estricto que R, si nosotros viéramos el caso en que R fuera más chico que H, entonces pues ahí también llegaríamos a una contradicción, ¿no? Sí, ahora nos quedaría una expresión, pero aquí con P's, y procediendo de manera análoga, pues llegamos a la misma contradicción. Entonces, por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Que H es igual a R, ¿sí? Pero si H es igual a R, si regresamos a las expresiones, quiere decir que tiene el mismo número de factores, ¿no? Es decir, la misma cantidad de PIs que aparecen es la misma cantidad de QJs que aparecen, ¿ok? Y cada uno de ellos pues son iguales a algún otro, ¿no? Entonces, juntando estos dos hechos, podemos concluir que la expresión es única.